Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Mirad, hoy os traigo de nuevo un tutorial de dibujando a, en este caso, Spider-Man de la película de la que todo el mundo está hablando ahora, No Way Home. ¿Vale? Como hemos hecho en otros casos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un encaje, un blocking del personaje. Para eso suelo, pues como veis, definir la altura total del personaje, dividirla en dos y a partir de aquí empezar a estructurar las partes principales, ¿no?, que componen la fisionomía de este personaje. Veis que he definido un poco el torso, las piernas, la cabeza. En este caso, Spider-Man, sobre todo en el cómic, hablando un poco más de la idea del cómic, es un personaje bastante estilizado, puesto que, a diferencia de otros superhéroes, es un adolescente, entonces es bastante más delgado en las extremidades, por ejemplo, las piernas o el torso, comparado con, por ejemplo, otros superhéroes mucho más musculados, ¿no? Es algo que luego en las películas de acción depende un poco siempre del actor, ¿no? También de la fisonomía que tenga el actor. En este caso Tom Holland pues tampoco es muy alto y bueno, sé que se nota que se ha puesto en forma para la película, pero bueno, intenta también reproducir un poco, ¿no?, la esencia del personaje del cómic en la película de imagen real. Fijaros que voy tanteando un poquito la cabeza, voy a hacerlo. En este caso tenemos una ventaja, sobre todo al hacer Spider-Man, es un personaje que suelo recomendar bastante porque como lo voy a hacer con la máscara puesta, es más sencillo de dibujar. Evitamos dibujar, pues, si veis que estáis empezando y tal, pues todo lo que serían los rasgos, ¿no?, distintivos en este caso del personaje y demás. Es un muy buen personaje para comenzar y para ir haciendo como diferentes poses, ir arriesgándonos cada vez un poquito más. En este caso es una pose estándar de 3/4, clásica presentación de personaje, ¿no?, pues para concept o promocional un poco del personaje. Lo que tenemos que hacer es, fijaros, siempre, como habéis visto en otros vídeos, lo que estoy haciendo es definir un poquito la estructura y luego sobre la estructura voy a definir los detalles. En este caso voy a intentar representar el traje, porque en la película, al menos en el tráiler, no os preocupéis que no van a haber spoilers en este vídeo, al menos en el tráiler, voy a hablar siempre del tráiler que se presentó hace muy pocos días. Aparecen varios trajes dentro del mismo personaje y aparece, pues dentro de lo que era el Armor Spider-Man este que aparecía en la película anterior, aparece una variante que es ese Armor Spider-Man pero con el traje de oro, ¿vale? Si no lo habéis visto, lo he puesto al principio en ese fragmento del tráiler, aparece muy brevemente, entonces es un poco el que voy a intentar yo representar. Ahora sí que aquí estoy empezando a colocarle algunos detalles de los ojos y tal, y enseguida veréis que empiezo ya a entrar en detalle y a definir las características de este personaje. Vale, a partir de este punto ya tenemos hecho el blocking del personaje, esta base sobre la que podemos jugar un poco con las opacidades y empezar a añadir los detalles, ¿no?, característicos que acaban de definir a este personaje. Como os comentaba, vamos a intentar pues hacer esa versión que aparece en el tráiler del traje Armor, ¿no?, digamos con los refuerzos metálicos que luego también saca por la espalda, por esas como patas de araña, etcétera, pero con una variante dorada, ¿vale?, que se ve en el tráiler. Y entonces lo que tiene aquí, fijaros en el logotipo, es un logotipo más compuesto de lo habitual. En lugar de la simple araña negra, tiene esta araña aquí con un ligero relieve y con un tono metálico. Metálico yo diría específicamente en dorado, ¿no?, como un traje así como más como el traje definitivo de alguna manera de Spider-Man. Si habéis visto la película, pues ya supongo que podréis corregirme si voy más o menos encaminado, pero lo que me interesa es, fijaros, ya de por sí Spider-Man es un personaje que se utilizan bastante líneas angulosas para definirle el final de las articulaciones, la zona porque es así delgado y podemos abusar de estas líneas angulosas. Entonces todas estas líneas que se añaden ahora en el traje le van a dar un aspecto como más agresivo. Yo también, por lo que
Lo que interpreto es que estos trajes así tipo armadura son los que hereda de alguna manera de Iron Man, ¿vale? El personaje de Spider-Man mientras estaba tutorizado por él. Y aquí también veo algunos homenajes, incluso en la paleta de color, a estos antiguos héroes que digamos que ahora ya no están en Marvel, ¿no? Tiene algo de Iron Man y algo también del Capitán América, incluso en el propio traje, ¿no? Desde la paleta de colores hasta algunos elementos que yo creo que pueden ser reconocibles, ¿vale? Luego el azul que utiliza en este caso el traje de Spider-Man hace una pequeña variación hacia el traje, yo creo, del Capitán América. Pero bueno, esos son supuestos míos. Yo disfruto mucho estas películas, sobre todo la parte artística. No tanto en sí las películas, me parece que podrían hacer mucho más trabajo y mejor a nivel de guión. Hacer películas un poco más complejas, pero bueno, a nivel artístico soy consciente de que tienen a algunos de los mejores artistas del mundo trabajando en el apartado de diseño y la verdad es que hacen diseños muy interesantes. Fijaros que el traje en sí ya no es una simple malla, ¿no? Como en el origen de los cómics, sino que es algo más elaborado. Sí que tiene esa esencia de las telarañas, que las dibujamos con esas líneas, ¿no? Como concéntricas, un poco como una topología de un personaje 3D, y luego pues toda esta parte en la que serían como más tipo protección. Recuerda, no llega a ser un Iron Man, recuerda un poco ese tipo de materiales los que definen a lo mejor el traje de Batman, los que estamos ahí, que ahora veréis que voy a definir en azul, y bueno, pues un poco una mezcla de elementos que hacen pues que el personaje resulte, pues no sé, más atractivo, ¿no? a nivel visual. ¿Qué más podríamos decir de este personaje? Fijaros, aquí lo que voy a hacer es, tiene estos pequeños como ¿no? protecciones aquí en los brazos, que luego acabaré de definir, y más o menos este es el diseño definitivo, lo que os decía de darle un pelín de relieve a toda la parte metálica, que no quede todo alisado, sino que hayan detalles que entren y que salgan un poco del diseño. Y a partir de aquí ya tengo lo que sería todo el dibujo del personaje completo. Como he hecho otras veces, voy a darle una base de color para hacerlo más atractivo, digamos, el personaje. Todo esto recordar que son vídeos que yo intento hacer, estos speed paints, en menos de una hora, ¿vale? Y luego lo que hago es doblarlos y explicar un poquito el proceso para que no sean tan largos ni tan aburridos de ver. Vale, fijaros lo que os decía, el color básico de Spider-Man es el rojo, ya no es, el porcentaje no es tan alto como otras veces, sí que se mantiene parte del torso como en el Spider-Man original, pero fijaros que los guantes, sobre todo guantes, piernas, etcétera, cambian bastante, ¿no? Aquí es este azul, un poco navy, ¿no? Así como un poco militar, con ese toque un poco militar que le colocan aquí en las zonas así como de protección, ¿no? Dentro del propio traje. Y bueno, aquí estoy simplemente completando pues los detalles que van definiendo, ¿no? el resto del personaje. Y esta sería la parte dorada. Ahora le voy a darle una base así como muy clarita, luego algunos tonos más oscuros y de sombra por encima, ¿vale? El dorado siempre, al ser un metálico, lo que os digo, permite añadirle tonos un poco más oscuros y luego también brillos incluso que lleguen casi a blanco, ¿vale? Serían un poco los detalles. Y aquí ya va saliendo casi todo el personaje, algún detalle de blanco en los ojos, lo que os decía, ¿no? Podemos hacer algún realce de luz. Si bien es un personaje que no busca tampoco un nivel de render muy alto, podríamos añadirle también estos detallitos y conseguiréis al menos trabajar un poco la parte de materiales, ¿no? Que quede alguna diferencia entre lo que sería la tela, la parte así un poco más como de armadura, pero no metálica, de la parte azul, y luego la parte metálica, ¿no? De esas protecciones o prácticamente adornos, porque no creo que protejan demasiado, que tiene con la parte dorada. Y vale, aquí le añadimos una pequeña sombra para darle algo de volumen y ahora os enseño enseguida, ahora veréis, aquí tenéis la versión definitiva de este personaje. Espero que os haya resultado interesante el vídeo como siempre, que os haya gustado el resultado final, que me contéis vuestra experiencia, si os ha gustado, suscribiros al canal y como siempre no dejéis de dibujar. Hasta la próxima.